Qué hermoso es poder compartir de las cosas del Señor y no hay nada más hermoso que estar reunidos como iglesia aquí en casa de Dios. En tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, seguimos conectados online. Ha cambiado la forma de hacer iglesia, pero no ha cambiado el ser iglesia. Así que eso es hermoso y gracias por estar hoy compartiendo con nosotros este tiempo de la palabra del Señor. Hoy quiero compartirles una palabra que por título tiene el nombre de ancla y vamos a hablar específicamente de lo que la palabra del Señor significa para nuestras vidas, pero también lo que significa Jesucristo en nuestros corazones. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice lo siguiente: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hace unos días atrás estuvimos celebrando el 31 de octubre, el día de la Reforma, el día de las iglesias evangélicas acá en Chile, y existen un montón de varios aspectos que son importantes considerar en el tiempo de recordar lo que ha sido la historia de la iglesia en el transcurso de los años. Pero quisiera solamente poder resumir toda la enseñanza o todo lo que tiene que ver con el tiempo de la Reforma, enfocado a lo que Martín Lutero como reformador expone acerca de las cinco solas. Las cinco solas son básicamente los cinco puntos principales o los cinco ejes principales de la doctrina cristiana. La sola escritura, es decir, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Esto lo podemos encontrar en Gálatas 1, capítulo 6, capítulo 1, versículo 6, 2 de Timoteo 3, 16, 2 de Pedro 1, 3 y unos cuantos más. La segunda sola tiene que ver con solo Christus o básicamente la salvación se encuentra solamente a través de Jesucristo. Esto es algo fundamental en la vida de los cristianos. La sola gratia o la sola gracia, que tiene que ver con que la salvación es un don dado por Dios, por lo tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos solamente de Jesucristo, alcanzados estos por su muerte, su resurrección también aquí en la tierra. La sola fide, que tiene que ver con la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir en algo respecto de la salvación. La salvación solo es a través de Jesucristo. Y la quinta sola tiene que ver con solideo gloria, que básicamente es el propósito de la salvación, es que recibimos, es glorificar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Y esto es hermoso, poder comprender que la gracia del Señor que hemos recibido por su amor simplemente nos hace poder servir al Señor con todo nuestro amor, con toda nuestra gratitud al Señor. Y por eso que en septiembre se celebra el mes de la Biblia, en octubre se celebra el tiempo de la Reforma o el Día de las Iglesias Evangélicas, como les decimos acá en Chile. Eh, el cambio fundamental en la vida de Martín Lutero se produjo básicamente porque él en el tiempo del monasterio, ahora entendamos, un monje en un monasterio básicamente ora, ayuna, come, duerme, lee. Eso son básicamente las cosas principales que se pueden hacer en un monasterio. Y Martín Lutero se dedica a leer la escritura. Y dentro de lo que él va leyendo, él tiene una serie de conflictos internos en su vida espiritual. Y en un momento él empieza a leer que la salvación solo es provista por Jesucristo y solo a través de Jesucristo. Y no hay otra forma de llegar a Dios. Él empieza a razonar con todo lo que era su propia vida espiritual y empieza a decir, estamos equivocados. Hemos pensado que las buenas obras nos acercan a Dios, pero en realidad la única forma de llegar a Dios es a través de Jesucristo. Así que viene todo un proceso de transformación espiritual producto de leer la Biblia. Y leyendo el libro de Romanos, Lutero llega a conocer la luz de la vida, llega a conocer a Jesucristo a través de la lectura y comprendiendo que la salvación no se paga, no es necesario pagar un montón de cosas o indulgencias u obras o mandas o un montón de cosas. No se paga la salvación, no se puede alcanzar a no ser que sea solamente por la fe en Jesucristo y de ahí vienen entonces las famosas solas de la Reforma. Ahora, fue la lectura de la Biblia lo que llevó a Martín Lutero y a un montón de otros reformadores y a un montón de gente hoy en día también, que ha llevado a millones de personas a comprender la importancia que tienen en sí las escrituras. Cuando Jesús estuvo conversando aquí en la tierra con la gente, él le dijo, en Juan 5:39, él escribe y dice lo siguiente: escudriñad las escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y estas son las que dan testimonio de mí. Jesús está hablando de la importancia de la Escritura. Jesús le está diciendo a la gente judía, que se sabía en la Biblia, el rey del derecho, se sabían lo que hasta ese tiempo, hasta ese momento era la Escritura. Ellos conocían esto, y él les dice, es necesario que escudriñen las Escrituras. Ellos las sabían casi de memoria. Un niño de 8, 10, 12 años judío se sabe toda la Torá, todo lo que, los preceptos establecidos. Ellos conocen la Escritura, pero Jesús le dice, ¿saben qué? Hay que escudriñarla, hay que realmente empezar a buscar e indagar en todo esto. Así que, cuando Jesús está hablando de esto, Él está hablando acerca de la importancia que tiene la Escritura. Una de las cosas que nosotros vamos viendo a través del tema de las Escrituras es que vamos comprendiendo que la Escritura nos va a ayudar en todo el proceso de nuestra vida espiritual. Por más que pasemos 10, 15, 30, 40, 50 años en la iglesia, siempre vamos a tener algo que aprender, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Es decir, te puedes leer un libro que te gusta 2, 3, 4 veces, pero en algún momento lo vas a dejar de leer porque ya no tiene sentido leerla, ya la conoces la lectura y ya no es necesario seguir indagando o leyendo. Pero la ventaja de la palabra de Dios es que es una palabra viva. La puedes leer una, otra y otra vez y leer el mismo versículo y el Señor te va a ministrar, y lees el mismo versículo y Dios te va a volver a ministrar, y lees el mismo versículo y Dios te enseña otra cosa que no habías considerado, y escuchas una predicación o escuchas a alguien compartir un testimonio basado en este versículo y tú dices, oh, otra vez estoy aprendiendo algo nuevo acerca de esto mismo. Y es que la palabra del Señor es una palabra viva, es la palabra del Señor dada a nosotros para poder nosotros conocer e ir conociendo cada vez más al Maestro. En medio de la Escritura nosotros vamos a encontrar la vida de Jesucristo, vamos a encontrar que a través de solamente Él, solamente a través de Jesucristo podemos reconectarnos con Dios. No hay otra forma de conectarnos con Dios que sea a través de solamente Jesucristo. Y Romanos 15:4 dice lo siguiente, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 4. Esta palabra del Señor es hermosa porque nos da esperanza. Lo que nosotros encontramos en las Escrituras es para nuestra enseñanza acerca de cómo acercarnos a Dios. Es nuestra enseñanza sobre cómo nosotros podemos acercarnos a comprender y conocer cuáles son los planes y el propósito de Dios para nuestras vidas. Encontramos en la palabra del Señor un consuelo. No sé si a usted le ha pasado. Puedes comentarlo mientras estamos compartiendo. No sé si te ha pasado que de repente en algún momento tú sentiste como que estabas desanimado o estabas como sin fuerzas espirituales, y en algún momento entendiste a través de la palabra del Señor que Él puso un versículo en tu cabeza, en tu memoria, o simplemente escuchaste una predicación, o a través de alguna forma que el Señor estuvo hablando en tu vida, te diste cuenta que el Señor estaba poniendo un consuelo en tu vida. Y Él había venido a consolar nuestros corazones a través de la palabra del Señor. Y esto, al final del resumen de todas estas cosas, es que nosotros podemos tener esperanza. Esa esperanza que la tenemos obviamente en Jesucristo, porque Él es nuestra esperanza. En Él tenemos esa confianza de que Él puede librarnos del mal y de las consecuencias del pecado, y de hecho lo hizo a través de la cruz. Pero cuando leemos las Escrituras, nosotros vamos entendiendo más y más acerca de estas cosas. Es cierto, Jesucristo nos libró del pecado, y Jesucristo es el Hijo de Dios que nos dejó al Espíritu Santo como un consolador para que estuviera con nosotros cada día. Y es verdad, pero el conocer la Escritura, el conocer la palabra del Señor nos va a dar la firmeza espiritual para poder mantenernos ahí, firmes en el día malo, como dice Efesios, mantenernos firmes a pesar de todas las circunstancias que puedan venir sobre nuestras vidas y poder resistir. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice esto. Porque no, el Señor dijo esto en la Escritura y yo sé que Él va a cumplir. Y podemos mantener nuestra esperanza viva, firme, constante, permanente en el Señor. Y eso es algo hermoso. Quiero volver al versículo del inicio cuando hablamos en 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sean enteramente perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y esto es algo que el Señor nos va enseñando y nos va diciendo. Yo, a través de la Escritura, al dejarnos el Señor la Escritura para nosotros, al dejarnos la Biblia, la palabra del Señor en nuestras manos, Él dice, yo quiero enseñarte, a veces te voy a redarguir, a veces te voy a corregir y te voy a instruir. Y estos 4 aspectos del uso de la palabra del Señor en nuestras vidas nos va a ayudar a que nosotros crezcamos para madurar en el Señor.
Enseñar tiene que ver con instruir, con enseñar doctrina o doctrinar y dar una advertencia, poner una posición de ejemplo. Y lo que nosotros vamos leyendo en la Escritura nos enseña a nosotros cómo poder entender que debemos vivir nuestra vida para con Dios. ¿Ya? Entendemos también que para estar con Dios solamente es a través de Jesucristo. Y cuando lo hicimos, entonces nos abrimos a este mundo de la Escritura, al mundo de la palabra del Señor, y vamos aprendiendo y vamos siendo enseñados a través de la Escritura sobre cómo podemos vivir para estar en los planes y propósitos y en la voluntad de Dios, para poder seguir avanzando en nuestra fe, para mantenernos firmes en nuestra fe de manera diaria. Pero también la palabra del Señor nos va a redarguir, es decir, nos va a corregir con un asunto que se llama evidencia, o nos va a refutar, o nos va a amonestar cuando nosotros estemos haciendo algo que no corresponde, y Él va a redarguir nuestros corazones y nos va a decir, no debes hacer esto por esta razón, o no debes hacer esto otro, o tomar esta decisión porque las consecuencias pueden ser estas, estas y estas. Y eso es redarguir, es entregar una evidencia y eso nos va a llevar a producir un proceso de transformación, una decisión de cambio a la postura o la decisión que el Señor nos va enseñando. Lo tercero tiene que ver con corregir. Y aquí nosotros entendemos que la palabra del Señor nos va a enmendar cuando estamos cometiendo errores, cuando estamos cometiendo pecados o cuando simplemente nos estamos desviando de los planes y el propósito y el caminar en el Señor. Y la corrección de Dios va a venir a enmendar lo que estamos haciendo erradamente, nos va a amonestar, nos va a reprender, nos va a hacer volver a la dirección correcta. Por eso que es importante leer las Escrituras, por eso que es importante que nosotros cada día podamos leer las Escrituras, indagar en ella, y no tan solamente esto, también la Biblia dice en Deuteronomio que todo lo que el Señor nos enseña a nosotros, bueno, se lo dijo al pueblo de Israel, pero lo trasvasijamos para nosotros en este tiempo. Todo lo que leemos de la Escritura, todo lo que hemos enseñado, hemos sido enseñados, hemos aprendido de las Escrituras, debemos también traspasarla y enseñarla a nuestros hijos, a los nietos, a los más pequeños en casa, porque ellos también necesitan aprender de las cosas del Señor, pero no para que tengan un conocimiento histórico de la Biblia, sino para que aprendan cómo tener una verdadera relación con Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través del congregarse, a través de tener esa coinonía con la hermandad en el cuerpo de Cristo. Lo cuarto es que la palabra del Señor está también para instruir, es decir, entregar un conocimiento bajo una dirección. Haz esto, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que hay que hacer, y esa es la instrucción, el conocimiento que vamos recibiendo de parte del Señor a través de la palabra de Él. Nos da a conocer, nos enseña doctrina sobre cómo podemos vivir, qué debemos hacer en ciertas situaciones o circunstancias que vamos viviendo en nuestras vidas. Y la palabra del Señor entonces es el gran desafío para nosotros como creyentes, el leerla, el estudiarla, pero por sobre todo el ponerla en práctica, porque la única forma en que nosotros podamos pasar por una tormenta y que cuando vengan, como dice, cuando Jesús contaba la historia de estos hombres, que uno construyó la casa sobre la arena y el otro construyó la casa sobre una gran roca sólida. Y ahí nosotros encontramos que los dos pasaron las mismas circunstancias, los dos pasaron por tormenta, por crisis, por situaciones fuertes en sus vidas, y una casa se terminó derribando y que terminó siendo una ruina para la vida de la persona. Y la otra se mantuvo firme, porque dice la Escritura que estaba cimentada como en la roca, estaba puesta ahí en la roca firme que es Cristo, pero cimentada a través del conocimiento de la palabra del Señor. Así que eso es lo que nosotros debemos hacer, mantenernos firmes donde el Señor quiere que estemos firmes, donde el Señor quiere que estemos, donde el Señor quiere que digamos o hagamos tal cosa, y mantenernos en el propósito que Él puso para nuestras vidas, ya sea en el propósito del llamado al servicio o en lo que estamos haciendo en la obra del Señor. Cada uno de nosotros tiene que entender que la palabra del Señor nos va a ir guiando, nos va a ir enseñando sobre cómo vivir para hacer la voluntad de Dios en todos los aspectos. Y Hebreos capítulo 6, versículo 19, esto nos lleva a entender algunas cosas que la palabra del Señor también nos va explicando por qué los propósitos del Señor son de esa manera. De hecho, la Biblia dice que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios, que comprender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Muchas veces no la hemos comprendido y quizás no hemos visto todavía el escenario completo y solo estamos viendo una parte que es la parte que estamos viviendo hoy, y quizás decimos, no sé cómo esto puede ayudarme a bien, o no sé cómo esto puede mantenerme en una esperanza en Cristo. No sé cómo esto puede transformarse en bendición, pero obviamente no estamos viendo lo que Dios también está viendo como un escenario completo. Nosotros vamos viviendo el paso a paso, nosotros vamos viviendo las circunstancias al momento, pero él dice, mantente firme, sigue firme, no te detengas, sigue avanzando, porque vas a llegar al punto donde vas a vivir victoria. Pero hay que mantenerse firme y hay que seguir avanzando para llegar a esto.
Hebreos 6:19 dice lo siguiente en la traducción del lenguaje actual. Esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos da la seguridad en Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró en el lugar más sagrado, o en el lugar santísimo. ¿Sabe? La Escritura nos enseña que Jesucristo es nuestra ancla. Pero ¿cómo podremos estar anclados en Cristo si desconocemos lo que la palabra del Señor está enseñándonos? ¿Cómo podremos mantenernos en Cristo si nosotros no estamos comprendiendo sus planes y sus propósitos que a veces están explicados en la palabra? Y que entendiendo la escritura, nosotros vamos a conocer los planes y la forma en la que el Señor va trabajando. El ancla, lo conocemos, lo sabemos nosotros que hay un barco que obviamente todos los barcos tienen un ancla que la tiran al mar para que pueda en algún momento sujetarse de algo en la profundidad y el barco pueda permanecer firme en ese mismo lugar. Se va a mover obviamente en el mar arriba, se va a estar moviendo, pero no se va a desplazar hacia otros lugares porque está anclado en un lugar. Y la Biblia dice que Jesucristo es nuestra ancla, que nos puede hacer para mantenernos en el Señor. Cuando uno dice, no me quiero alejar de Dios, ¿cómo puedo hacer para no alejarme de Dios? Bueno, manténgase en Cristo. Y la única forma de mantenerte en Cristo es una vida relacional con Él, orando, leyendo la Biblia, viviendo una vida de santidad y haciendo las cosas que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero a veces nos olvidamos o entendemos que a veces es difícil leer la Biblia. Hay algunos que son mucho más leen con mayor facilidad las escrituras, pero a veces algunos se complican en esto de leer la escritura, o a veces les cuesta más. Y en ese sentido, el desafío es, sigue leyendo, porque eso te va a permitir comprender lo que Dios quiere, te va a hacer entender los planes y propósitos de Dios, te va a hacer entender por qué Dios a veces te permite que pases ciertas circunstancias, pero por sobre todo, el vivir la Biblia, el vivir la palabra del Señor, nos va a hacer que nosotros vayamos creciendo en nuestra madurez espiritual. Así que, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Leer la Escritura y mantenernos firmes en lo que estamos aprendiendo en el Señor. Por eso que es importante conocer la Escritura, para que no nos desviemos de los principios bíblicos, para que no nos desviemos y nos vayamos tras ofertas del mundo, ofertas de la sociedad, ofertas del pecado o lo que el diablo quiera ofrecernos, y no alejarnos del Señor porque simplemente ignorábamos la Escritura. Por eso que es importante que nosotros nos metamos en la palabra del Señor, entendiendo que en Jesús vamos a encontrar el poder permanecer siempre en la obra del Señor, en los principios bíblicos. Vamos a entender cómo sujetarnos a Cristo y permanecer firmes en el día malo. Así que no dejes pasar ni siquiera un día sin leer la palabra del Señor. Es cierto, a veces por no organizar bien nuestro tiempo, o por las circunstancias, o por un montón de cosas que hay que hacer en el día, a veces no tuviste el tiempo para leerla. Pero al acostarte puedes tomarte 2 minutos en leer una parte de la palabra del Señor y nunca acostarte o nunca irte a dormir sin haber estado con Dios en la presencia del Señor a través de una oración, a través de una lectura de la palabra, porque eso es alimento espiritual. Ya. Mira, a veces, cuando no hay tiempo ni para comer, uno se compra cualquier cosa por ahí en el camino. Lo que sea, hasta un dulce puede ser. Pero siempre terminas comprando algo porque sabes que tienes que alimentarte. Y en nuestra vida espiritual, la palabra del Señor cumple esa función. Acuérdate que el Salmo está diciendo que la Biblia es como una miel que nos alimenta, que es dulce, pero que también nos nutre y nos ayuda en los tiempos de estar con un corazón herido, en los tiempos de enfermedad. La miel va produciendo una acción sanadora a través de la Escritura. Vamos entendiendo que el Señor va limpiando nuestras vidas cuando ponemos en práctica la palabra del Señor. Pero también la Biblia es como un pan, porque la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la Escritura, esta es la Biblia. Ese es nuestro alimento espiritual. También la Biblia dice que es como la leche, ¿no? La leche espiritual que debemos alimentarnos. Así que no hay forma de que nosotros pensemos que no importa si no leo la Biblia hoy día y mañana la leo el doble. No sirve de leerla el doble mañana, porque no puedes nutrir el día perdido lo que no consumiste. Así que es importante que nosotros leamos las Escrituras, es importante que entendamos que nos vamos a anclar en la obra del Señor, en el servicio, en el amor de Dios, y nos vamos a anclar en el ser verdaderos hijos de Dios cuando entendamos que la palabra del Señor nos ayuda a conocer a Jesucristo, nos ayuda a entender sus planes y propósitos para nosotros, de manera individual, para nosotros como iglesia. Y entender todo esto nos va a hacer poder permanecer firme.
Por eso, Efesios, cuando está hablando de la lucha espiritual y está hablando acerca de la armadura de Dios, dice, no te olvides de tener la espada del Espíritu, ¿ya? Esa espada es del Espíritu, es conocer qué es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros vivamos y conozcamos de la palabra para poder vencer en el día malo y así obtener victoria en Cristo. Así que no dejes de leer la Escritura, ni por un momento. Aunque estés leyendo quizás esos libros complicados como números que a veces uno dice "Oh, tanto nombre oh, qué lata, tanto leer tanto nombre". Pero en medio de todas esas escrituras, eso también te va a llevar a ser disciplinado, a mantener tu forma de ser constante y no de saltarte partes porque simplemente no te gustan. Cada instrucción de la escritura nos ayuda a madurar, nos ayuda a crecer y cada vez que vamos aprendiendo algo y vamos sirviendo al Señor, estamos preparándonos para toda buena obra que Él quiera poner sobre nuestras vidas. Así que no dejes de leerla. Sigue alimentándote de la escritura. Una de las cosas que va a pasar, o quizás ya está pasando en algunas personas, es que en este tiempo de pandemia, donde no hemos podido congregarnos físicamente, algunos están perdiendo su vida espiritual, porque han dejado de orar, han dejado de leer la Biblia, han dejado de tener tiempo de adorar al Señor, porque quizás su vida espiritual siempre fue solo ir a la iglesia. Y en la iglesia cantaban, en la iglesia leían la Biblia, en la iglesia oraban. Pero quizás no tenían una vida personal en casa, en su vida diaria, de constante comunión con Dios. Y eso es lo que debemos seguir haciendo cada día, mantener nuestra comunión con Dios. Y si te cuesta, bueno, haz un sacrificio vivo, un culto racional a Dios, como dice Romanos, que podamos ofrecerle al Señor, aunque nos cueste, aunque sea difícil. Mira, quizás no estás acostumbrado a cantar en el living de tu casa a través de un celular, pero no lo estás haciendo, no estás cantando a través de un celular. Estás adorando al Padre, estás adorando al Hijo. Estás adorando al Espíritu Santo. Y lo que estás haciendo es lo mismo que hacías en la iglesia, esta vez en un lugar diferente. Pero el propósito de cantar es Dios. No es el propósito de cantar, salir bonito en una imagen por un canal. No se trata de eso. Entonces, escuchas la palabra del Señor como lo estás haciendo aquí, aunque estuvieras sentado en la iglesia. Es exactamente lo mismo. No ha cambiado la forma en que Dios sigue ministrando, sigue enseñando, tocando nuestros corazones. No hay nada más hermoso que en una reunión de Zoom ver a hermanos levantar sus manos ahí en casa, donde están algunos en el trabajo, otros desplazándose en sus vehículos que vienen del trabajo o van hacia el trabajo. Me encanta cada miércoles en la mañana poder tener nuestros tiempos de oración como iglesia y ver hermanos que están yéndose a sus trabajos en la calle esperando la locomoción con sus audífonos orando u otros manejando y poniéndolo en la radio del auto y están orando y qué hermoso es saber que aunque están haciendo otras cosas, están preocupados de su vida espiritual. No descuidemos nuestra vida espiritual, no la descuidemos. La Biblia dice, hay que prestar atención a las cosas que hemos oído y hemos aprendido de la palabra del Señor. No sea que nos deslicemos. Así que a cuidar nuestra vida espiritual. Sigamos anclados en la palabra del Señor. Sigamos anclados, sujetos a Cristo. No permitas que el diablo venga y robe lo que ha puesto Dios en con nuestros corazones en tema de seguir avanzando en la obra del Señor y en todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que te invito a que oremos y podamos entregar al Señor todas estas cargas, todas las cosas que quizás hay en nuestros corazones. Si te has estado descuidando de tu vida espiritual, has estado descuidando tu adoración a Dios, has estado descuidando tu cantar, tu adorar, tu honrar al Señor en tu vida, si has estado descuidando el orar y también has estado descuidando el alimentarte en su palabra, vuelve a hacerlo, vuelve a retomarlo. Apenas terminemos aquí, puedes apartar unos momentos, ir a tu pieza y decir, Señor, yo voy a retomar mi vida espiritual. No vaya a pasar que nos pase como dice la Escritura, que por no tomar en consideración lo que hemos aprendido de la palabra, terminemos deslizándonos de la familia de Dios, deslizándonos de la presencia del Señor. No permitas que eso pase en tu vida. Señor, gracias por este tiempo de compartir con cada uno de nosotros tu palabra. Gracias por hablar y recordarnos todas estas cosas, pero también enseñarnos si hay algunos que están aprendiendo aquí, que se han estado integrando. Gracias a Dios por cada uno de los que están hoy conectados y por cada conexión que está conectada a Dios. Oramos para que tú bendigas cada familia representada a través de cada una de estas conexiones. Dios, oramos para que nuestra conexión no sea solamente en términos de conectarnos a una reunión online, sino por sobre todas las cosas que podamos cuidar nuestra vida espiritual, para que estemos conectados contigo en nuestra vida espiritual.
A veces podemos estar conectados a un Zoom de la iglesia y estar desconectados de ti, Señor. Prefiero 1000 veces estar conectado contigo, Señor. Que podamos hacer esto, retomar nuevamente, Señor, la lectura de tu palabra, que podamos retomar nuevamente los tiempos de ayuno, que podamos retomar los tiempos de oración y que podamos retomar nuevamente el tiempo de cantar y adorar, Señor, para ti. Señor, que estas cosas las podamos retomar y volver a tomarlas para ti, Señor. Y que podamos, Señor, en tu nombre, Señor, ir entendiendo que tú tienes estos tiempos, Señor, para volver a renovarnos, volver a, Señor, a llenar nuestros corazones con tu presencia, Señor. Así que, mi Dios, donde quiera que estén, Señor, cada uno de los que están viendo hoy a través de estas pantallas, Señor, oramos para que tú les bendigas y les fortalezcas. Y Dios, y sigan creciendo delante de ti en todas las áreas, Señor, como dice tu palabra, para poder estar preparados para toda buena obra que tú quieras hacer con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga muchísimo. Bendiciones.